La mañana despuntaba con un brillo tímido sobre los extensos jardines del palacio de Wintonbury. Una ligera neblina flotaba sobre el césped, y las gotas de rocío, prendidas aún a los pétalos de los rosales, parecían diminutos diamantes ofrecidos por el invierno. El aire frío llevaba consigo el aroma fresco de la tierra húmeda, anunciando el inicio de una temporada social que prometía expectativas, intrigas y silencios cuidadosamente contenidos. En este entorno vivía la princesa Catherine, única hija del difunto príncipe de Wintonbury. Su posición dentro de una rama menor de la casa real inglesa le confería respeto, aunque no el deslumbrante protagonismo del que gozaban otras jóvenes de la corte. Aún así, quienes la conocían de cerca sabían bien que su valor no residía en títulos ni en fortuna, sino en la serenidad de su carácter. Catherine poseía una belleza delicada, desprovista de ostentación. Sus ojos, de un azul suave, reflejaban una calma persistente. Sus cabellos castaños, recogidos siempre con discreción, realzaban la elegancia natural de su semblante. No buscaba impresionar, y quizá por eso muchos, especialmente los propensos a juicios apresurados, la consideraban sencilla en exceso. Alguno llegó incluso a calificarla de insignificante, sin comprender la profundidad que habitaba detrás de su silencio. Sin embargo, Catherine no abrigaba resentimiento alguno. La dignidad no exige ruido, sino constancia, solía decir a su dama de compañía, Mrs. Langford, quien la miraba siempre con ternura orgullosa. Aquel invierno prometía una temporada particularmente vibrante. La reina había anunciado un gran baile en Londres, y todo el país se preparaba con fervor. Se comentaba la llegada de varios nobles distinguidos, entre ellos un hombre cuyo renombre cruzaba salones y conversaciones, el duque de Ravenshire. Se decía que era extremadamente selectivo en sus atenciones, imponente en su porte y firme en sus principios, aunque no siempre amable en su trato. Catherine, ajena al entusiasmo colectivo, prefería dedicar sus días a la lectura y a los paseos por los jardines. Sin embargo, estaba obligada por posición y educación a asistir a ciertos compromisos sociales. Uno de ellos era la cena que el conde de Briarwood ofrecería en honor a los invitados ilustres recién llegados al condado. Esa misma tarde, su prima Lady Charlotte Fairmont llegó al palacio llena de excitación. «Catherine, no sabes lo que se comenta en la ciudad», exclamó sin esperar ser anunciada. «Dicen que el duque de Ravenshire aparecerá en el baile y que no concede ni un solo vals sin pensarlo 2 veces. Es terriblemente selectivo». Catherine sonrió con suavidad. «Entonces gozará de una noche tranquila», respondió con elegante ironía. Charlotte rió, divertida. «No seas así. Aunque no lo admitas, te intriga un poco, ¿verdad?» «Me intriga más un buen libro que un hombre orgulloso», replicó Catherine, ajustando una cinta en su cabello. Charlotte suspiró teatralmente. «A veces creo que ningún caballero logrará jamás despertar tu entusiasmo. Quizá uno que valore la virtud por encima de la apariencia», dijo Catherine, con sinceridad serena. La noche de la cena, el salón del conde de Briarwood brillaba bajo la luz de incontables candelabros. Catherine, vestida con una seda azul suave, avanzó con paso tranquilo. No buscaba atención, aunque la armonía de sus modales la obtenía inevitablemente. Fue entonces cuando vio por primera vez al famoso duque de Ravenshire. Era un hombre de porte impecable, expresión grave y mirada observadora. Su presencia dominaba la sala de forma natural. A su alrededor, los murmullos parecían calibrar cada movimiento suyo. Charlotte inclinó la cabeza hacia Catherine. «Ese es Ravenshire, y dicen que apenas concede tiempo para cortesías innecesarias». «No pienso solicitar ninguna», respondió Catherine con calma. El conde, ansioso por presentar a sus invitados, los reunió sin demora. «Mi señor duque, permitidme presentaros a la princesa Catherine de Wintonbury». El duque inclinó la cabeza en un gesto de respeto impecablemente formal. «Su Alteza», dijo con voz medida. Catherine respondió con la misma cortesía. «Es un honor, milord». Pero antes de que el anfitrión pudiera sugerirles una conversación o un paseo por el salón, el duque apartó la mirada con frialdad casi involuntaria. No hubo interés, ni amabilidad, ni siquiera la mínima intención de prolongar la interacción. Fue como si Catherine no representara nada digno de consideración. Charlotte abrió los ojos con indignación. «Qué descortesía tan gratuita», murmuró. «No se puede pedir delicadeza a quien no la ha cultivado», respondió Catherine, sin mostrar turbación. El comentario, pese a la discreción con que fue pronunciado,
circuló como corriente silenciosa entre los asistentes. En cuestión de horas, todos parecían haber oído que el duque de Ravenshire había desairado a la princesa de Winton Bury. Algunos lo consideraron un acto ofensivo, otros, prueba de su exigente criterio. Catherine, sin embargo, permaneció impasible, conversando con quienes disfrutaban de su compañía sin cálculos interesados. De regreso al palacio, mientras la carruaje avanzaba por la senda oscura, Mrs. Langford observó a la joven con delicada preocupación. «Milady, espero que la actitud del duque no le cause pesar». «No lo hace», respondió Catherine suavemente. «Solo lamento que algunos confundan la falta de cortesía con una virtud. Pero no puedo cambiar al mundo, solo asegurarme de no cambiar yo ante él». A la mañana siguiente, la noticia de la supuesta insignificancia de Catherine se había extendido por todo Hampshire. Muchos consideraban que el duque había demostrado un juicio sólido. Otros, en cambio, empezaban a mirar a Catherine con nueva admiración, pues su calma frente al agravio revelaba una fortaleza que pocos poseían. La princesa continuó con sus lecturas y paseos, ajena a la expectación creciente. Su serenidad, lejos de disminuirla, realzó su reputación entre quienes valoraban la virtud por encima de la vanidad. Cuando finalmente llegó la invitación oficial para el gran baile de invierno en Londres, Catherine la recibió sin agitación. Sabía que el encuentro con Ravenshire era casi inevitable, pero también sabía que la verdadera dignidad no depende de circunstancias externas. Charlotte visitó a su prima días después, curiosa y excitada. «¿Temes ver otra vez al duque?» «No temo a quien no puede influir en mi espíritu», respondió Catherine con tranquila firmeza. Y mientras los preparativos para la gran noche avanzaban, nadie, ni siquiera la propia Catherine, imaginaba que, en ese baile, el mundo presenciaría una inesperada inversión de destinos, que la princesa considerada insignificante se convertiría en la mujer más solicitada de la velada, y que el duque que la despreció vería tambalear, por primera vez, la seguridad de su propio juicio. El invierno había transformado Londres en un escenario solemne y brillante. Las farolas, encendidas al caer la tarde, iluminaban las calles con un resplandor dorado que se reflejaba en la nieve fina asentada sobre los tejados. Carruajes elegantes cruzaban la ciudad con un ritmo constante, llevando damas ansiosas por ajustar los últimos detalles de sus atuendos y caballeros que revisaban compromisos, rumores y expectativas. Todo apuntaba hacia el gran acontecimiento que marcaría la temporada, el baile de invierno ofrecido por la reina. La princesa Catherine llegó a la residencia familiar en la capital, una casa sobria y refinada cerca de Hyde Park, acompañada de su fiel dama de compañía, Mrs. Langford. Tras instalarse, dedicó la tarde a escribir cartas de agradecimiento y a ordenar los preparativos necesarios para la semana social. No estaba particularmente emocionada, más bien, se sentía obligada a cumplir con el decoro que su posición exigía. No bien hubo terminado su correspondencia, apareció su prima Lady Charlotte Fairmont, cuya costumbre de entrar sin previo aviso ya era una especie de tradición. «Catherine, Londres está absolutamente revolucionada», declaró con el aliento entrecortado por la emoción. «Todo el mundo habla del baile, y algunos empiezan a hacer apuestas sobre quién será la dama más solicitada. Te aviso que tu nombre aparece más de lo que imaginas». Catherine sonrió con dulzura. «Me temería por quienes apuestan por mí. Soy poco afecta a tales espectáculos. Justamente por eso creen que podrías sorprender», replicó Charlotte entusiasmada. Mrs. Langford, que entraba en ese momento con una bandeja de té, murmuró con suavidad: «La serenidad de milady suele causar más impresión que cualquier lujo». Charlotte dio un sorbo a su té y continuó: «Y además, dicen que el duque de Ravenshire ya ha rechazado 3 solicitudes para encabezar el primer vals de la temporada. 3. Es el hombre más selectivo que Londres ha visto jamás». Catherine, sin inmutarse, respondió: «Lo encuentro muy coherente con la impresión que dio en Hampshire». «Aún así», insistió Charlotte, «tengo curiosidad por ver si mantiene el mismo desinterés hacia ti. Londres es distinto, y tú no pasas inadvertida aquí». Catherine se limitó a observar la luz invernal que entraba por la ventana. «Si vuelvo a encontrarlo, me comportaré como corresponde a una dama. El desprecio solo perjudica a quien lo practica, no a quien lo recibe». Charlotte suspiró con resignada admiración. «Eres exageradamente sensata, querida prima». Los días siguientes transcurrieron entre visitas, pequeñas reuniones y paseos por la ciudad. Aunque Catherine mantenía un perfil discreto,
Su nombre comenzaba a ser pronunciado en salones y tertulias con creciente interés. Su educación, su compostura y la serenidad con la que había soportado el desaire del duque en Hampshire llamaban la atención incluso de quienes nunca la habían visto. Una tarde, cuando Catherine se disponía a repasar algunos arreglos florales para la casa, recibió una visita inesperada: Lady Henrietta Ashcombe, una anfitriona de gran influencia en Londres. «Princesa Catherine, qué alegría verla en la capital», dijo Henrietta con su habitual mezcla de cortesía y cálculo. «El placer es mío, milady», respondió Catherine con cordialidad. Tras las cortesías iniciales, Lady Henrietta abordó con delicadeza el tema que todos murmuraban. «He oído ciertos comentarios sobre el duque de Ravenshire y aquella presentación algo desafortunada en Hampshire». Catherine mantuvo el rostro sereno. Llamarlo presentación es quizá demasiado. Fue simplemente un encuentro breve, sin mayor trascendencia. Henrietta sonrió con satisfacción. Apreciaba la elegancia moral cuando la veía. «Lo que para usted no tuvo trascendencia, mi querida princesa, ha causado bastante curiosidad en Londres. Algunos opinan que el juicio del duque fue precipitado, otros, que su respuesta ha revelado más sobre usted que 1000 discursos». Catherine inclinó la cabeza. «No busco corregir percepciones ajenas, solo actuar conforme a mi conciencia». Lady Henrietta la observó con interés auténtico. «Esa constancia, Su Alteza, no pasa desapercibida. Créame». Cuando la señora se retiró, Mrs. Langford comentó en voz baja: «El mundo juzga deprisa, pero se corrige lentamente ante quienes permanecen fieles a sí mismos». «Entonces no tengo más tarea que permanecer serena», respondió Catherine con una sonrisa tranquila. Y por fin llegó la noche del baile de invierno. El palacio de St. James resplandecía bajo el brillo de innumerables candelabros. Era imposible no sentir la magnificencia del lugar: los salones cubiertos de mármol, los espejos altos reflejando el movimiento constante de invitados, las orquestas afinando instrumentos con precisión ceremonial. Parecía que la ciudad entera se había reunido allí para celebrar, admirar y juzgar. Catherine entró al salón acompañada de Charlotte. Su vestido, de un tono marfil suave, estaba adornado únicamente con un bordado discreto y una cinta de perlas en la cintura. No llevaba joyas ostentosas, salvo un pequeño broche que había pertenecido a su madre. Aún así, su presencia captó miradas inmediatas. En ella había una armonía natural, una elegancia silenciosa que no necesitaba artificio. Mrs. Langford, situada a una distancia prudente, observaba a su protegida con orgullo contenido. Poco después de su llegada, el maestro de ceremonias anunció con solemnidad: «Su Gracia, el duque de Ravenshire». Un murmullo recorrió el salón. Ravenshire avanzó con paso seguro, ofreciendo una imagen impecable. Su expresión, tan austera como su reputación, parecía evaluar cada detalle de la sala con fría atención. Catherine inclinó la cabeza en gesto de cortesía cuando él se acercó a su línea de visión. El duque devolvió la inclinación, esta vez con una polidez más cuidadosa que la mostrada en Hampshire. Charlotte, que lo observaba de cerca, murmuró: «¿Ves? Ya no se atreve a ignorarte». «Tampoco parece ansioso por saludarme», respondió Catherine con un leve gesto divertido. La orquesta inició el primer vals de la noche, y los caballeros comenzaron a acercarse a las damas para solicitar la primera danza. Pero lo inesperado ocurrió. El primero en presentarse ante Catherine fue Lord Ashcombe, joven refinado y de modales impecables. «¿Me concedería este vals, princesa?», preguntó con respeto sincero. «Con gusto, milord», respondió Catherine, aceptando su mano. Antes siquiera de que ambos llegaran al centro del salón, Sir Thomas Wilbury se acercó con apremio para solicitar el siguiente baile, y luego otro caballero, y otro más, y otro. En menos de 20 minutos, Catherine tenía reservados 3 valses y 2 contradanzas, mientras los murmullos de admiración recorrían el salón como una corriente cálida. Todos querían bailar con la princesa Catherine. Mientras tanto, al borde de la estancia, Ravenshire seguía la escena con expresión insondable. No era simple sorpresa lo que mostraba su semblante, sino algo más profundo: la incómoda revelación de que su juicio anterior había sido, quizás, injusto y francamente erróneo. Tras 2 danzas, Catherine se retiró unos momentos para recuperar el aliento. Mrs. Langford se apresuró a ofrecerle un abanico. «Milady, está usted causando una impresión extraordinaria», comentó con legítimo orgullo. «No sé si la impresión es mía o del entusiasmo ajeno», respondió Catherine, aún ruborizada. Charlotte llegó corriendo. «Todo Londres habla de ti, todo. Y el duque... Oh, Catherine,
El duque no sabe dónde poner los ojos. Está desconcertado. Catherine suspiró con elegancia. No deseo desconcertarlo ni impresionarlo, solo comportarme con dignidad. Y precisamente por eso lo haces, afirmó Charlotte. Entonces, Ravenshire se acercó. No con prisa, no con timidez, sino con firmeza meditada. «Su Alteza, ¿disfruta de la velada?», preguntó con voz más suave que en cualquier ocasión anterior. Catherine sostuvo su mirada con serenidad, mucho más de lo que esperaba, milord. Era evidente que él buscaba las palabras adecuadas. «He observado que es usted muy solicitada esta noche». Charlotte apartó la mirada para no reír. Catherine respondió con elegancia natural. «He aceptado únicamente las solicitudes hechas con verdadero respeto». El duque inclinó la cabeza, reconociendo la sutil lección contenida en aquella frase. Me preguntaba si, más tarde, tendría usted algún vals disponible. Hubo un breve silencio. Ni expectativa, ni vanidad, solo la calma de una mujer fiel a sí misma. «Si aún estoy en disposición, consideraré su solicitud, milord», respondió Catherine con impecable cortesía. Ravenshire pareció agradecido y, al mismo tiempo, sorprendido por no recibir un sí automático. Quizá era la primera vez que un límite tan suave lo obligaba a replantearse su conducta. Cuando se alejó, Charlotte tomó el brazo de Catherine. «Lo dejaste sin aliento». «Solo respondí como debía», dijo ella, pero en su interior, Catherine sintió algo inesperado. No era orgullo, no era satisfacción, no era deseo de triunfo, era la sensación, inquietante y dulce, de que el destino había comenzado a mover hilos nuevos, invisibles, y que ninguno de ellos podría detenerse ya. La mañana siguiente al baile, amaneció con una luz tenue filtrándose entre las cortinas de la residencia de Winton Bury. Los sonidos de la ciudad, el trote de caballos, las ruedas de las carruajes, los pregones tempranos, llegaban apagados, como si Londres entero hubiera despertado más lentamente que de costumbre después de la fastuosa velada. Catherine, sin embargo, se levantó con su serenidad habitual, aunque no podía negar que ciertos pensamientos insistían en acompañarla desde la noche anterior. Mientras la doncella ajustaba los lazos del sencillo vestido matutino de la princesa, Catherine repasaba mentalmente cada detalle del baile, los valses aceptados, los cumplidos recibidos, los rostros atentos e incluso, contra su voluntad, el desconcierto evidente en los ojos del duque de Ravenshire. No deseaba otorgar importancia a ese recuerdo, pero era difícil evitarlo. Bajó al salón principal, donde Mrs. Langford ya la esperaba con una bandeja de té. «Buenos días, milady. Espero que haya descansado». «Bastante bien, considerando lo numerosa que fue la noche», respondió Catherine, tomando asiento con elegancia. Mrs. Langford la observó con una mezcla de orgullo y ternura. «Me temo que la ciudad entera comenta su éxito. Incluso los criados susurran su nombre con admiración». Catherine sonrió, divertida. «La admiración es más peligrosa que los rumores. Prefiero que el entusiasmo se disipe pronto». La dama de compañía guardó silencio unos segundos antes de preguntar. «¿Y el duque, milady? ¿Desea hablar de ello?». Catherine dejó la taza sobre el plato con delicadeza. No hubo nada de especial relevancia. Solicitó un vals, con retraso, pero con educación. Retraso que algunos considerarían significativo, insinuó Mrs. Langford con suavidad. «Prefiero no extraer conclusiones sobre intenciones que desconozco», respondió Catherine, con firmeza gentil. Antes de que la conversación pudiera continuar, el mayordomo anunció una visita. «Milady, ha llegado Lady Ashcombe. Insiste en que es asunto de interés social y personal». Catherine intercambió una mirada resignada con Mrs. Langford. «Muy bien. Haré lo posible por estar preparada para cualquier asunto social a esta hora de la mañana». Lady Ashcombe entró con su acostumbrada presencia elegante y cierta vivacidad controlada. «Princesa Catherine, ruego me disculpe por venir sin previo aviso, pero debía verle antes de que los rumores tomaran forma definitiva». Catherine la invitó a sentarse. «¿Rumores? ¿Sobre qué exactamente?» «Sobre usted, mi querida princesa», respondió Henrietta sin rodeos. «Su nombre circula por todos los salones. Dicen que fue la joven más solicitada de la noche. Dicen también que algunos caballeros han comenzado a hacer averiguaciones sobre su carácter y su disponibilidad». Catherine enrojeció ligeramente. «Espero que no haya causado incomodidad semejante interés». «Todo lo contrario», replicó Henrietta con entusiasmo. «Ha despertado admiración auténtica y también curiosidad estratégica». Catherine la miró con calma. «¿Se refiere usted a las madres ansiosas por casar a sus hijos?». Henrietta rió con un leve aleteo del abanico. «No lo negaría. Pero hay algo más.
algo que le atañe directamente. La dama hizo una pausa, observando a Catherine con mirada analítica. El duque de Ravenshire ha consultado discretamente si usted permanecerá en Londres durante toda la temporada. Mrs. Langford contuvo el aliento. Catherine, en cambio, mantuvo la compostura. El duque es libre de hacer las consultas que estime necesarias. Mi permanencia dependerá de mis compromisos familiares, no de sus dudas o intereses. Lady Ashcombe sonrió, como quien reconoce una fuerza interior admirable. Lo suponía. Precisamente por esa firmeza, princesa, usted ha llamado más la atención de Ravenshire que todas las jóvenes que han intentado cautivarlo en vano durante años. Catherine, sin perder la serenidad, respondió: «No deseo llamar la atención de nadie, milady. Solo busco conducirme con dignidad». Henrietta inclinó la cabeza en señal de respeto, y lo consigue con una naturalidad que pocos logran imitar. Le aconsejo que permanezca fiel a esa cualidad. La ciudad entera la observa, incluso quienes jamás admiten hacerlo. Con esta frase enigmática, Lady Ashcombe se despidió, dejando un delicado aroma de perfume y un silencio que pareció llenar todo el salón. Más tarde, ese mismo día, Catherine aceptó acompañar a Charlotte en una visita a una exposición temporal en Somerset House. El edificio albergaba una colección de paisajes y retratos de gran renombre, y la concurrencia era notable. Charlotte, movida por su entusiasmo habitual, tomó a su prima del brazo. «Debe prepararse mentalmente, querida. Aquí se reúne media Londres, y todos parecen empeñados en observarle. Entonces espero no tropezar con ninguna estatua», respondió Catherine con humor contenido. Recién habían avanzado unos pasos en la galería principal, cuando un grupo de jóvenes caballeros se aproximó para saludar. Todos mostraban un respeto impecable, pero también una evidente intención de impresionar. Uno de ellos, Lord Maybridge, admiró un retrato cercano y comentó: «Encuentro que la expresión de esta dama es muy semejante a la suya, princesa. Serenidad absoluta, aún rodeada de atención». Catherine, con una sonrisa amable, replicó: «La serenidad no siempre pertenece al retratado, milord, sino al pintor que desea transmitirla». Charlotte apenas evitó reír. La elegancia de la respuesta era tan sutil como certera. Tras unos minutos de conversación cortés, los caballeros se retiraron, dejando a Catherine ligeramente abrumada. «Todo Londres ha decidido saludarte hoy», comentó Charlotte. «Temo que será un día largo», murmuró Catherine. Sin embargo, nada habría podido prepararla para el siguiente encuentro. Al girar hacia otra sala, donde se exhibían marinas de tonos intensos, vieron a un caballero de pie frente a un gran lienzo. Su postura era impecable, las manos cruzadas en la espalda, la atención fija en la pintura. Catherine reconoció la figura al instante: el duque de Ravenshire. Charlotte abrió la boca para susurrar algo, pero Catherine le indicó con un gesto suave que guardara silencio. No pretendía llamar su atención. Bastaba con pasar discretamente hacia otra galería, pero el destino, caprichoso en su oportunidad, no permitió tal retirada. Ravenshire se volvió. Su mirada encontró la de Catherine con una mezcla de sorpresa contenida y algo difícil de interpretar. Hizo una reverencia impecable. «Su Alteza», dijo con voz baja pero firme. Catherine respondió con idéntica cortesía. «Milord». El duque pareció reunir valor para continuar. «Lamento no haber tenido ocasión de agradecerle anoche la amabilidad de su conversación y de su paciencia». Charlotte, consciente de que la escena podía tornarse delicada, retrocedió con discreción calculada. Catherine sostuvo el intercambio con serenidad. «No hubo motivo para agradecimiento ni para paciencia, milord. Solo procuré actuar como se espera en sociedad». Ravenshire bajó ligeramente la mirada, como quien reconoce una falta. «A veces me temo que mi propio concepto de comportamiento adecuado ha sido menos acertado de lo que creía». Su sinceridad tomó por sorpresa a Catherine, aunque no lo demostró. «El juicio puede equivocarse en todos nosotros», respondió con gentileza. «Lo importante es la disposición a corregirlo». El duque levantó la vista, impresionado por la claridad de sus palabras. «No sé si merezco esa indulgencia, pero la valoro profundamente». Hubo un breve silencio, no incómodo, sino lleno de una tensión suave, casi imperceptible. Ravenshire inclinó de nuevo la cabeza. «Espero tener la oportunidad de conversar con usted en otra ocasión, Su Alteza, sin apresuramientos ni equívocos», Catherine respondió con elegancia tranquila. «Si la circunstancia lo permite, milord». El duque se retiró entonces, dejando tras de sí un rastro de reflexión que acompañaría a Catherine el resto del día. Charlotte regresó en cuanto él desapareció de vista.
Catherine, el duque parecía otro hombre. ¿Has visto cómo te hablaba? He visto a un hombre intentando corregir un error, respondió ella. Pues te aseguro que muchos hombres no lo intentan jamás, murmuró Charlotte. Catherine guardó silencio. No deseaba celebrar un cambio que tal vez no fuese más que un espejismo pasajero, pero tampoco podía negar que había notado algo distinto en Ravenshire, algo que no era orgullo, ni vanidad, ni pretensión. Algo como una grieta en la armadura de un hombre que empezaba a reconocer su propio error. Aquella noche, mientras Londres vibraba con nuevas reuniones y comentarios, Catherine se retiró temprano a su habitación. Se sentó junto a la ventana, desde donde veía las luces dispersas de la ciudad, y escuchaba el rumor distante de carruajes. No sabía qué rumbo tomaría la temporada, ni qué intención albergaba realmente el duque, pero sí sabía algo con certeza. Su corazón seguía intacto, firme, sensato. Y esa fortaleza, más que cualquier belleza o expectativa social, sería la brújula que guiaría su destino. La llovizna fina que caía sobre Londres aquella mañana parecía envolver la ciudad en un velo suave, casi poético. Las calles brillaban bajo un tenue resplandor grisáceo, y el sonido rítmico de las gotas contra los cristales de la residencia de Winton Bury componía una música melancólica que invitaba a la reflexión tranquila. Catherine, sentada junto a la ventana de su salón privado, observaba las ramas desnudas de los árboles del parque, mientras sostenía un libro que apenas había logrado avanzar. Desde el encuentro con el duque de Ravenshire en Somerset House, algo indefinible había quedado suspendido en su ánimo. No podía llamarlo inquietud ni expectativa. Quizás era simplemente la conciencia de que el comportamiento del duque había revelado una vulnerabilidad inesperada, un reconocimiento tácito de su error. Aquella grieta en la compostura del hombre más orgulloso de la temporada la había sorprendido más de lo que admitiría. Mrs. Langford entró con su paso silencioso y su expresión atenta. «Milady, ha llegado una carta para usted». El mensajero insistió en entregarla personalmente. Catherine alzó la vista con curiosidad. «¿De quién procede?» «No lo sé, milady. La firma está dentro». La princesa tomó el sobre. Notó la calidad del papel, el sello elegante, discreto, y el cuidado extremo del lacre. Abrió la carta con suavidad, y sus ojos recorrieron las primeras líneas. Mrs. Langford la observó sin decir palabra. Finalmente, Catherine dijo: «Es de Lady Ashcombe. Nos invita esta tarde a un pequeño té, y menciona que habrá personas de interés social y moral. Me temo que eso solo puede significar una cosa». Mrs. Langford arqueó una ceja con ironía delicada. «¿El duque, tal vez?» «Justamente. Pero no menciona nombres. La ambigüedad suele ser el sello de Lady Ashcombe». La dama de compañía esperó unos segundos antes de añadir: «¿Desea asistir?» «No encuentro motivo para rechazar una invitación tan cortés», respondió Catherine con serenidad. «No temo a ninguna conversación que pueda surgir». La verdad era más compleja. No temía al duque, pero tampoco deseaba que nadie interpretara su presencia como una señal de interés particular. Sin embargo, la prudencia y la cortesía la impulsaban a actuar conforme al deber y a su propia coherencia moral. Esa tarde, la residencia de Lady Ashcombe brillaba acogedora bajo la luz de las lámparas de aceite. El interior desprendía un encanto refinado, con tonos cálidos, tapices elegantes y un perfume sutil de té y flores secas. Catherine llegó acompañada de Mrs. Langford y fue recibida con un entusiasmo moderado por la anfitriona. «Princesa Catherine, qué alegría tenerla aquí», exclamó Lady Ashcombe, tomándole suavemente las manos. «Le ruego sentirse completamente en casa». Catherine sonrió. «Agradezco profundamente su hospitalidad, milady». En el salón ya se encontraban algunas damas nobles, 2 caballeros distinguidos, y a cierta distancia, conversando con aparente calma, el duque de Ravenshire. Charlotte, presente como siempre en las ocasiones estratégicas, se acercó de inmediato. «Estoy feliz de que hayas venido». «Y sí», añadió en voz baja, «el duque lleva aquí media hora. Ha preguntado discretamente por ti al menos 2 veces». Catherine se mantuvo impasible. «Entonces procuraré comportarme como corresponde». La conversación general se dispersó en grupos, risas suaves, comentarios sobre arte, rumores políticos moderados y elogios corteses llenaban el ambiente. No pasó mucho tiempo antes de que Ravenshire se acercara. Lo hizo con un equilibrio perfecto entre firmeza y recato, como si temiera parecer demasiado ansioso. «Su Alteza», dijo inclinando la cabeza con profundidad respetuosa. «Mi lord», respondió Catherine con igual elegancia. Hubo un breve silencio, interrumpido solo por el murmullo del salón. Catherine percibió que el duque parecía buscar palabras.
Finalmente, él habló. Ruego me permita expresarle nuevamente mi gratitud por la consideración con que me trató ayer. Su ecuanimidad no es algo que se vea con frecuencia. No tiene usted que agradecer nada. La cortesía es un deber que todos debemos procurar cumplir, respondió Catherine con naturalidad. Ravenshire respiró hondo, como si aquella respuesta lo animara a continuar. Aún así, deseo decir que su conducta ha sido un recordatorio valioso. A veces mi juicio se apresura con excesiva severidad. Las palabras no eran grandilocuentes, pero para un hombre de orgullo tan inflexible, constituían una confesión extraordinaria. Todos podemos equivocarnos, replicó Catherine suavemente. Lo importante es reconocerlo con sinceridad. El duque la miró con una mezcla de admiración y algo más, quizá un respeto creciente que empezaba a rozar la calidez. Me pregunto, añadió él con cautela, si podría tener el honor de acompañarla durante esta velada, al menos en parte. No deseo monopolizar su atención, pero sí enmendar antiguas torpezas. Catherine percibió la sinceridad en su tono. No era insistente ni presuntuoso. Era sorprendentemente humilde. Con gusto aceptaré su compañía, milord, mientras la conversación sea motivo de provecho para ambos. Ravenshire sonrió apenas, un gesto tan raro y sutil que casi pasó desapercibido. A partir de ese momento, los dos compartieron una conversación singularmente armoniosa. No hablaron de bailes ni de rumores, sino de lecturas, de viajes, de antiguas edificaciones inglesas y de la música que ambos apreciaban. Catherine descubrió que el duque poseía un conocimiento profundo sobre historia y arquitectura. Él, por su parte, pareció sorprendido al hallar en Catherine una mente tan aguda como moderada. Charlotte observaba la escena desde lejos con una mezcla de incredulidad y emoción. Mrs. Langford, más prudente, mantenía un gesto sereno pero lleno de significado. La velada transcurrió con una fluidez inesperada, y cuando Lady Ashcombe anunció el final del encuentro, muchos se acercaron a despedirse de Catherine. Ravenshire fue el último en hacerlo. Su Alteza, dijo con voz baja, ha transformado mi percepción de esta temporada más de lo que podría expresarle. Catherine inclinó ligeramente la cabeza. Le agradezco la cortesía y la sinceridad. Espero tener ocasión de verla nuevamente pronto, añadió el duque, con un tono que dejaba entrever un respeto profundo, sin atrevimientos indebidos. La circunstancia lo dirá, milord, respondió Catherine, con gracia impecable. Con esa despedida, Ravenshire se retiró. Charlotte se acercó de inmediato, contenida pero radiante. Catherine, no puedo creerlo. Parecía un hombre completamente distinto. ¿Qué has hecho? Nada extraordinario, Charlotte. Solo lo escuché. A veces eso basta para volver razonable incluso a un duque, murmuró la joven divertida. Más tarde, en la soledad tranquila de su habitación, Catherine se sentó frente al pequeño tocador de madera. Deshizo con lentitud los alfileres de su cabello, dejando caer los mechones suaves sobre los hombros. En el espejo, su reflejo mostraba serenidad, pero también un brillo nuevo, que ella misma dudaba en interpretar. No era ilusión, no era esperanza desmedida, no era tampoco inquietud. Era simplemente la conciencia de que algo había comenzado a cambiar, y aunque Catherine todavía no sabía si ese cambio sería motivo de gozo, de reflexión o de cautela, sí sabía que su corazón, firme, sensato, íntegro, seguía siendo su faro más seguro. A la mañana siguiente, mientras Londres iniciaba otro día de rumores y preparativos para futuras reuniones, Catherine recibió una nueva carta. El sello era sobrio, elegante, la caligrafía impecable. Mrs. Langford la observó mientras Catherine abría el sobre. La joven leyó la primera línea y sintió como su respiración se detenía por un instante. La carta provenía del duque de Ravenshire y no contenía una mera cortesía. Contenía una solicitud, una invitación, una intención inequívoca, aunque expresada con la moderación perfecta de un caballero que aprendía, por fin, el valor de la humildad. Catherine permaneció inmóvil unos segundos antes de decir en voz baja: «El destino es más persistente que la voluntad humana, Mrs. Langford». Luego, cerrando la carta con suavidad, añadió: «Pero aún no sé qué piensa mi corazón». Durante toda la mañana, la residencia de Wintonbury permaneció envuelta en una calma apenas interrumpida por el sonido distante de los carruajes que recorrían la ciudad. En contraste, el interior de la casa parecía contener una tensión silenciosa, creada por la sola presencia de la carta que Catherine había recibido del duque de Ravenshire. La joven princesa, sentada frente a su escritorio,
contemplaba el papel cuidadosamente doblado, sin haber reunido aún el valor necesario para responder. Mrs. Langford aguardaba a una distancia prudente, respetando el espacio reflexivo de su protegida, pero sin ocultar cierta ansiedad maternal. «Milady, ¿desea que lea nuevamente la carta con usted?» Catherine alzó la mirada, esbozando una sonrisa tenue. «No es necesario. La he leído ya 3 veces, y sin embargo, no logro decidir qué debo pensar de ella». La carta, escrita con una caligrafía firme y elegante, decía en su esencia: «Ruego a Su Alteza el honor de un paseo por los jardines de Kensington mañana por la tarde, en compañía de algún miembro de su confianza, para conversar sin expectativas sociales ni interrupciones. Considero que aún debo ofrecer explicaciones que no todo salón permite expresar. Firmado, Arthur, Duque de Ravenshire». Un gesto audaz, sin ser impropio, humilde, sin caer en exceso, respetuoso, sin abandonar del todo la reserva característica del duque. Catherine suspiró. «Mrs. Langford, no sé si aceptar esta invitación sería prudente. Tampoco sé si rechazarla sería justo. La prudencia no excluye la justicia, milady. Pero la justicia exige escuchar antes de juzgar», respondió la dama con delicadeza. Catherine entrelazó los dedos sobre el regazo. «Lo escuché ya en 2 ocasiones. ¿Habría algo más que deba oír? Tal vez no, pero usted es demasiado sensata para decidir basándose en suposiciones. Si él ha mostrado disposición a enmendar errores, quizá merezca la oportunidad de hablar sin testigos indiscretos». Catherine bajó la mirada hacia la carta. «¿No teme que Londres interprete esta invitación como algo más?» «Londres interpreta todo, milady. Pero usted no es responsable del juicio de quienes prefieren el rumor a la verdad». La princesa, tras un momento de silencio meditativo, se puso en pie. «Entonces aceptaré, no por el duque, sino por mi propia conciencia. Rechazar un arrepentimiento sincero sería una forma de arrogancia que no deseo poseer». La noticia de que Catherine había aceptado la invitación se extendió en cuestión de horas, no porque ella la comunicara, jamás habría hecho tal cosa, sino porque la discreción del duque, aunque notable, no era suficiente para contener la curiosidad de los criados y asistentes que se movían como sombras entre residencias nobles. Charlotte llegó poco después del mediodía, exhalando dramatismo por cada poro. «Catherine, lo sabía. Sabía que aceptarías. ¿Cómo podrías no hacerlo? Un paseo en Kensington con el duque, la noticia del mes, del año, de la década». La princesa reprimió una sonrisa. «Charlotte, por favor, baja la voz. No deseo que esto se convierta en un espectáculo. Pero ya lo es. Los rumores vuelan más rápido que las palomas del palacio. Dicen que Ravenshire no ha solicitado jamás un paseo privado a ninguna dama. Jamás, Catherine». La joven contuvo un suspiro. «No soy responsable de la singularidad de sus decisiones». «Pero eres la causa», insistió Charlotte con deleite. «Oh, querida, no imaginas lo que esto significa». Catherine apoyó una mano sobre la de su prima. «Significa únicamente que conversaremos. Nada más». Charlotte la observó unos segundos, como si buscara leer más en su expresión. «Eres tan cauta, tan correcta. Pero, Catherine, ¿no sientes un poco de curiosidad? Ni siquiera un poco de interés». La princesa permaneció en silencio. Sus ojos transmitían calma, pero esa misma calma revelaba un pensamiento profundo, quizá una duda, quizá una expectativa que todavía no se atrevía a formular. «Siento», comenzó lentamente, «que debo ser justa y escuchar». Charlotte frunció los labios, pero terminó sonriendo con afecto. «Eso basta por ahora». Al día siguiente, el cielo sobre Londres estaba despejado, aunque el aire conservaba la frescura del invierno. Catherine, vestida con un abrigo de terciopelo azul oscuro y un gorro elegante pero sobrio, llegó a los jardines de Kensington acompañada de Mrs. Langford. El duque la esperaba cerca de la entrada principal, de pie, con las manos enguantadas, la postura erguida y el semblante menos austero de lo habitual. Al verla, inclinó la cabeza profundamente. Su Alteza, agradezco de corazón que haya aceptado mi invitación. La cortesía exige escuchar, mi lord», respondió Catherine, «y usted ha solicitado ser escuchado». Ravenshire ofreció su brazo con mesura. Catherine lo aceptó, y comenzaron a caminar por los senderos bordeados de arbustos y árboles aún desnudos por el invierno. Mrs. Langford se mantuvo unos pasos detrás. Durante los primeros instantes, ninguno habló. Parecía que el silencio mismo preparaba el terreno para lo que debía decirse. Finalmente, Ravenshire inhaló profundamente. «Debo comenzar por lo evidente. Fui injusto con usted, cruel incluso, aunque no lo pretendía».
Mi comportamiento en Hampshire fue un acto de orgullo absurdo, nacido de la arrogancia que durante años confundí con discernimiento. Catherine escuchaba con serenidad, sin apartar la mirada del sendero. Aprecio que lo reconozca, milord. Él continuó. Cuando la vi rodeada de caballeros en el baile de la reina, mi primera reacción fue sorpresa, después, desconcierto, y luego, vergüenza, no por su éxito, sino por mi incapacidad de haber visto lo que todos ellos vieron al instante. Catherine levantó la mirada. ¿Y qué es lo que ellos vieron, según usted? El duque no titubeó. Virtud, serenidad, brillo verdadero, no artificio. Algo que no depende de ornamentos ni de expectativas. Algo que yo, en mi necedad, fui incapaz de reconocer cuando la tuve frente a mí. Las palabras, aunque medidas, revelaban una honestidad que Catherine jamás habría esperado de él. No eran floridas ni exageradas. Eran, precisamente, lo que un hombre orgulloso solo diría si hubiera sido profundamente confrontado consigo mismo. «Milord», dijo ella con suavidad, «no tiene por qué lamentarse más de lo necesario. Todos juzgamos con rapidez en ocasiones, pero no todos buscamos reparar el daño», replicó él con tono grave. Hubo un silencio breve, cargado de significado. Mientras caminaban cerca de un pequeño puente de piedra, Ravenshire detuvo el paso. «Princesa Catherine, sé que la sociedad espera ciertos gestos de mí. Sé que cualquier cercanía hacia usted será interpretada de 1000 maneras. Pero no la he invitado hoy para satisfacer rumores. La he invitado porque deseo que conozca mi propósito con absoluta claridad». Catherine sintió un leve estremecimiento, aunque su rostro se mantuvo sereno. «Lo escucho, milord». El duque respiró hondo. «No busco compromisos precipitados ni declaraciones imprudentes. Solo deseo la oportunidad de ganarme su estima, no como un hombre que pretende impresionar, sino como un hombre que ha aprendido, gracias a usted, a valorar lo que realmente importa». Catherine bajó ligeramente la mirada. Sus pestañas temblaron apenas. No esperaba una confesión tan directa, ni tan honesta. «Milord, no puedo darle una respuesta inmediata. Mi corazón es prudente, no por desconfianza, sino por convicción. No deseo corresponder a expectativas ajenas, sino a la verdad». Ravenshire inclinó la cabeza con respeto. «Su prudencia es precisamente lo que más admiro». Continuaron caminando en silencio, pero era un silencio distinto, un silencio que ya no separaba, sino que unía. Al finalizar el paseo, el duque se detuvo frente a ella. «¿Permitiría que la invitara de nuevo, cuando usted lo considere oportuno?» Catherine lo miró con serenidad luminosa. «Cuando la ocasión sea justa, milord». Ravenshire sonrió, esta vez sin reservas. «Entonces esperaré, con paciencia y con esperanza». Catherine hizo una reverencia leve pero profunda. «Que el día le sea propicio, duque de Ravenshire. Y a usted, princesa Catherine». Mientras él se alejaba, Mrs. Langford se acercó con cautela. «Milady, ¿se encuentra bien?» Catherine respiró hondo, dejando que el aire frío purificara la intensidad del momento. «Sí, Mrs. Langford, pero algo ha cambiado, y aún debo descubrir si es para bien». La dama sonrió. «A veces, milady, el corazón entiende antes que la razón, y otras espera a que la razón confirme lo que ya sabe». Catherine no respondió, pero su silencio llevaba un matiz suave, nuevo, tal vez el primer destello de un sentimiento aún por nacer. La mañana posterior al paseo en Kensington amaneció diáfana, como si Londres quisiera ofrecer a Catherine un respiro después de las emociones contenidas del día anterior. La luz se filtraba con suavidad por las ventanas del comedor, donde la princesa disfrutaba de un silencioso desayuno. El vapor del té ascendía en espirales delicadas y el aroma cálido del pan recién horneado llenaba el ambiente. Sin embargo, Catherine apenas probaba bocado. Mrs. Langford la observó con discreción durante varios minutos antes de hablar. «Milady, su ánimo parece estar en otro lugar». Catherine dejó la taza sobre el platillo con gracia habitual. «No lo niego. El paseo de ayer me dejó más pensamientos que respuestas». La dama inclinó la cabeza. «¿Pensamientos o sentimientos?» Catherine la miró con serenidad reflexiva, sin molestia ante la insinuación. «Ambos, me temo». El duque habló con sinceridad, y no deseo despreciar un arrepentimiento tan claro, pero la sinceridad, aunque admirable, no convierte a un hombre en lo que mi corazón debe buscar. Aún no sé quién es él, más allá del orgullo que empezó a desmoronarse. Mrs. Langford sonrió con ternura. «Quizás eso sea precisamente lo que está intentando mostrarle».
Antes de que Catherine pudiera responder, sonó un golpe en la puerta. El mayordomo entró con una tarjeta sobre una bandeja. «Milady, el señor secretario del Ministerio de Cultura solicita una audiencia con usted esta tarde. Menciona que es asunto de interés artístico y social». Catherine frunció ligeramente el ceño. «¿Interés artístico? ¿Conmigo?». El mayordomo asintió. «Ha dicho que se trata de una propuesta vinculada a la exposición en Somerset House». Catherine intercambió una mirada con Mrs. Langford. «Curioso, pero no encuentro motivo para rechazarlo. Lo recibiré esta tarde». El secretario, un caballero amable de unos 50 años, llegó puntualmente. Tras ofrecer las cortesías correspondientes, explicó el motivo de su visita. «Su Alteza, tras su paso por la exposición, varios artistas han expresado el deseo de invitarla a un evento especial, una velada en la que se discutirán nuevas corrientes en pintura, arquitectura y poesía. Y...» Aquí el caballero sonrió con cierta picardía diplomática. «Parece que algunos patrocinadores consideran que su presencia añadiría distinción al encuentro». Catherine respondió con modestia. «Me honra que piensen en mí, aunque no sé si poseo el conocimiento suficiente para aportar algo de valor». «Su Alteza», replicó él, «las veladas de este tipo no buscan erudición, sino sensibilidad, y la suya ha sido mencionada más de una vez desde la exposición». Catherine aceptó la invitación con agrado, aunque sin dejar de sentir un ligero desconcierto. Antes de retirarse, el secretario añadió: «Creo que encontrará rostros conocidos en la reunión. Se prevé que acudan varios miembros influyentes de la sociedad». Charlotte quedó fuera de sí cuando Catherine le comunicó la noticia. «Una velada de artistas. Catherine, será encantador», aunque sus ojos brillaron de inmediato. «¿Crees que el duque irá?» «Lo desconozco, Charlotte, y no pienso asistir por él». «Por supuesto que no», dijo su prima alzando las manos. «Pero si él estuviera, ¿sería tan interesante?». Catherine negó con delicadeza. «Lo que será interesante, Charlotte, es el arte. Lo demás es circunstancial». Charlotte sonrió, claramente incrédula. La velada tuvo lugar 2 días después en una casa solariega en Mayfair. El salón principal estaba iluminado con candelabros altos y las paredes exhibían pinturas recientes, algunas audaces en su estilo y otras de encanto tradicional. La música sonaba en un rincón. Un cuarteto de cuerda interpretaba melodías suaves que no interferían con la conversación. Catherine entró acompañada de Mrs. Langford y fue recibida con calidez. Muchas damas ofrecieron cumplidos discretos y algunos caballeros se apresuraron a saludarla. Catherine, con su habitual modestia, respondió con cortesía sin dejarse impresionar por la atención. Charlotte llegó unos minutos después, radiante de entusiasmo y de futuros motivos para exclamar: «Catherine, él está aquí». La princesa no necesitó preguntar a quién se refería. Bastó seguir la dirección de la mirada de Charlotte. El duque de Ravenshire se encontraba al otro lado del salón, conversando con un pequeño grupo de intelectuales. Su postura era relajada, pero había en su semblante una atención que no era habitual en él. Cuando sus ojos encontraron los de Catherine, se detuvo apenas un segundo y bajó ligeramente la cabeza a modo de saludo distante pero respetuoso. Catherine sostuvo el gesto con serenidad y se dispuso a continuar su conversación con una escultora de talento prometedor, pero en algún lugar profundo de su conciencia algo había registrado el detalle. No había arrogancia en el saludo del duque. Había deferencia y quizá un toque de expectativa. La velada avanzó. Catherine, como siempre, impresionó a varios artistas y caballeros con su sensibilidad y su capacidad para escuchar con atención genuina. Sus comentarios eran prudentes, elegantes y demostraban un interés real, lo cual no pasaba inadvertido. Una poeta joven comentó: «Su Alteza tiene un modo de observar que parece ver más allá de lo evidente». Catherine sonrió. «A veces, ver más allá es solo cuestión de mirar con calma». Fue justo entonces cuando Ravenshire se acercó con discreción. No interrumpió la conversación. Esperó unos segundos, y cuando la poeta se retiró, inclinó la cabeza. «Su Alteza, ¿sería inconveniente solicitarle unos minutos de conversación?». Catherine, consciente de las miradas cercanas, respondió con prudencia impecable: «No lo sería, milord, siempre que mantengamos la decencia que este salón exige». El duque asintió, y ambos caminaron hacia una zona donde las conversaciones eran menos densas y la música cubría cualquier exceso de atención ajena. «Deseaba saber», comenzó Ravenshire, «si la velada está siendo de su agrado». «Mucho, milord». «El arte sincero siempre inspira reflexión». «Lo sospechaba.
Usted posee una sensibilidad poco común. Catherine mantuvo el tono neutral. La sensibilidad no es mérito, milord. Es inclinación natural. Ravenshire sonrió con discreción. En muchos esa inclinación está dormida. En usted, en cambio, guía la mirada y la palabra. Catherine, aunque no lo mostró, sintió un leve rubor. No por el cumplido en sí, sino por la manera en que había sido pronunciado, sin adorno, sin exageración, con verdad. Milord, dijo ella con serenidad, ¿por qué insiste tanto en halagarme? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no lo perturbó, porque he descubierto que la sinceridad, lejos de ser un riesgo, es un deber cuando uno busca ser digno de estima. Catherine sostuvo su mirada, evaluando cada matiz. Mi estima, como cualquier otra, no se consigue en una semana. No espero eso, Su Alteza, respondió él con humildad. Solo espero poder demostrarle con el tiempo quién soy, lejos de mis errores. Hubo un silencio suave, casi solemne, entre ambos. Catherine respondió finalmente. El tiempo revelará lo que debamos conocer, milord. Yo no niego esa oportunidad. Tampoco la precipitaré. Ravenshire inclinó la cabeza, claramente emocionado por la transparencia con la que ella hablaba. Entonces caminaré con paciencia y con respeto. Antes del final de la velada, ocurrió algo inesperado. Un pintor anciano, conocido en Londres por su genio tanto como por su temperamento, se acercó cojeando hasta Catherine. Su Alteza, dijo con voz profunda, he observado su porte y su expresión. ¿Me permitiría solicitarle un acto de indulgencia? Catherine sonrió con suavidad. ¿De qué se trata, maestro? Me gustaría realizar un retrato suyo. No para venderlo, no para exhibirlo sin su consentimiento, sino porque su semblante tiene un equilibrio que rara vez encuentro. Un equilibrio entre pensamiento y emoción. Catherine sintió verdadero asombro. Le agradezco el honor, maestro, pero necesitaría tiempo para considerar la propuesta. Tómelo. Las obras que nacen de la prisa rara vez sobreviven al tiempo. El duque, que escuchó parte de la conversación, habló con respeto. Si el maestro Westfield desea retratarla a Su Alteza, es porque ha visto en usted lo que tantos hemos comenzado a ver. Catherine guardó silencio. No por timidez, sino porque empezaba a descubrir, con cierta sorpresa, un cambio no solo alrededor de ella, sino dentro de ella. Esa noche, al regresar a casa, Catherine se detuvo unos segundos frente al espejo de su habitación. No buscaba admirarse, buscaba comprender. ¿Quién era la joven que todos comenzaban a ver? ¿Quién era la mujer que el duque buscaba con tanta humildad conquistar? Mrs. Langford se acercó con suavidad. «Milady, parece usted preocupada». «No lo estoy», respondió Catherine, «solo reflexiva». «¿Sobre el duque?» Catherine respiró profundamente. «Sobre el duque y sobre mí, sobre lo que debo sentir y sobre lo que debo no sentir aún». Mrs. Langford sonrió con sabiduría tranquila. «El corazón prudente no se equivoca, milady. Solo avanza al ritmo que le dicta la verdad». La princesa cerró los ojos unos instantes, dejando que la calma regresara a su espíritu, y entonces comprendió que su vida, tan ordenada y serena hasta entonces, había comenzado a girar alrededor de algo que no era pasión súbita, sino un lento despertar, un despertar que apenas había iniciado. El amanecer de aquel día encontró a Catherine despierta más temprano de lo habitual. Londres se desperezaba bajo un cielo pálido. El canto de algunos pájaros anunciaba la promesa de una jornada tranquila. Sin embargo, la serenidad exterior contrastaba con el movimiento interior que agitaba el ánimo de la princesa. No era inquietud, pero tampoco calma completa. Era una expectación suave, casi imperceptible, que ella misma aún se negaba a nombrar. Se encontraba sentada junto a la ventana, sosteniendo una carta que había llegado temprano. No provenía del duque, sino de Lady Henrietta Ashcombe. Su Alteza, me complacería enormemente recibirla esta tarde en una reunión reducida. Habrá música, conversación discreta y la presencia de algunos amigos selectos. Considero que podría encontrar provecho en asistir. El tono afable pero calculado dejaba claro que la invitación no era casual. Y aunque Catherine no temía a ninguna reunión social, comprendía que, desde el paseo en Kensington, cualquier encuentro podía traer consigo consecuencias inesperadas. Mrs. Langford entró con una bandeja de té. «Milady, ¿una nueva invitación?» Catherine dobló con cuidado la carta. «De Lady Ashcombe. Una reunión esta tarde. ¿Cree usted que el duque estará presente?» Catherine meditó antes de responder. «Creo que Lady Ashcombe no daría un paso sin propósito. Si lo invita, es porque busca que algo avance,
pero no estoy segura de si será así esta vez. Mrs. Langford dejó la bandeja sobre la mesita. «Milady, la cautela es prudente, pero no permita que la prudencia se convierta en temor. Escuchar, observar, discernir. Eso es todo lo que el destino pide de nosotros». La princesa sonrió. «Lo sé, y asistiré». La tarde llegó con un clima suave y una luz dorada que envolvía las fachadas de Mayfair. La residencia de Lady Ashcombe estaba arreglada con gusto impecable. Arreglos florales perfumaban el ambiente y una melodía de piano llenaba discretamente el salón. Catherine entró con Mrs. Langford. No había multitud. Apenas una docena de invitados conversaban con distinción. Lady Ashcombe la recibió con afecto sincero. «Princesa Catherine, qué dicha verla. La reunión es discreta, pero elegida con cariño». «Agradezco su cortesía, milady», respondió Catherine. Observó el salón con una mirada atenta. Reconoció algunos rostros: 2 pintores, un diplomático, la esposa de un juez, pero no al duque. Charlotte, que había llegado poco antes, se acercó rápidamente. «Catherine, te lo digo desde ahora, hoy tendrás paz. El duque no está, o eso parece. Entonces podremos hablar de otros asuntos, cosa que agradezco», respondió la princesa, aunque una parte de ella, pequeña pero evidente, sintió un leve vacío al constatar su ausencia. Charlotte, siempre perspicaz, alzó una ceja. «¿De verdad? ¿Ni un pensamiento fugaz?» Catherine le lanzó una mirada suave pero firme. «Charlotte, está bien, dijo su prima con un gesto resignado. «Prometo moderarme». La música suave continuó, y los invitados se dispersaron en pequeños grupos. Catherine conversó con un joven arquitecto sobre las antiguas abadías inglesas, escuchó con interés a un violinista que hablaba de sus recientes composiciones, e incluso fue invitada a admirar algunos bocetos nuevos del maestro Westfield, el pintor que deseaba retratarla. La velada transcurría con agradable fluidez cuando, de pronto, el ambiente cambió imperceptiblemente. No fue un anuncio ni un sonido. Más bien, un murmullo sutil recorrió la sala, una transición silenciosa que Catherine percibió antes de saber su causa. El duque de Ravenshire acababa de entrar, no de manera ostentosa, más bien con una discreción estudiada, pero su sola presencia parecía alterar el equilibrio del salón. Vestía con elegancia sobria, y sus ojos, al buscar con intención contenida, se detuvieron sin vacilación en Catherine. Charlotte casi dejó caer su abanico. «¡Lo sabía! Lady Ashcombe nunca hace nada sin cálculo». Catherine mantuvo su compostura. «Por favor, Charlotte, compórtate». «Intentaré», susurró su prima, llevándose el abanico al rostro para ocultar la emoción. Ravenshire avanzó con paso firme, pero prudente. Cuando llegó frente a Catherine, inclinó la cabeza en un saludo impecable. «Su Alteza, me temo que no esperaba encontrarla tan pronto en la velada, pero es un honor verla aquí». «El honor es recíproco, milord», respondió Catherine con serenidad. Hubo un segundo de silencio antes de que él dijera: «¿Sería indiscreto solicitar unos minutos de conversación?» Catherine evaluó brevemente su entorno. No había miradas incisivas, solo curiosidad apagada. «Podemos conversar, milord». Catherine y Ravenshire caminaron hacia una galería lateral, decorada con lirios blancos y retratos antiguos. La música llegaba amortiguada, creando un ambiente íntimo sin resultar impropio. «Princesa Catherine», comenzó Ravenshire con voz baja, «temí que rechazara la invitación de hoy. No acostumbro rechazar cortesías merecidas, milord. Aún así, me inquietaba la posibilidad de que nuestro encuentro en Kensington hubiera sido demasiado prematuro». Catherine lo observó con calma. «Lo prematuro no radica en el encuentro, sino en las expectativas, y usted no expresó ninguna que yo no pudiera considerar». El duque pareció aliviado. «Me honra escuchar eso». Hubo un instante en que Ravenshire pareció querer decir algo más profundo, pero se contuvo. Finalmente, habló. «He pensado mucho en nuestras conversaciones recientes. Me han obligado a cuestionar hábitos que llevaba décadas defendiendo. Ha sido revelador. La reflexión es siempre provechosa», dijo Catherine. «Lo sería más si fuera compartida», replicó él con suavidad. Ella arqueó sutilmente una ceja, invitándolo a continuar. «Mi Alteza, sé que mi opinión sobre usted fue injusta, y mi comportamiento imperdonablemente torpe. Y sin embargo, usted ha respondido con una generosidad que no merecía. Esa generosidad me conduce a un pensamiento que me acompaña con persistencia». Catherine escuchó con un temple que ocultaba su propio latido acelerado. «¿Qué pensamiento, milord?» La voz de Ravenshire descendió apenas un tono. «Que tal vez su valor no reside en lo que el mundo ve,
sino en lo que inspira, y me temo que me encuentro entre quienes han sido profundamente inspirados por usted. Catherine sintió como la respiración se le detenía un instante, no por la palabra inspirados, sino por la honestidad con la que había sido pronunciada. Sin embargo, respondió con la prudencia que guiaba su corazón. Le agradezco la sinceridad, milord, pero inspirar a alguien no implica sentir lo mismo que él. Cada corazón tiene su propio ritmo. Ravenshire afirmó con convicción. Lo sé, y no tengo derecho a solicitar más de lo que usted esté dispuesta a ofrecer. Solo deseo la oportunidad de seguir aprendiendo su ritmo. Su tono era humilde, pero firme, y Catherine, que jamás había buscado ser objeto de devoción ni de elogio, percibió en él un cambio genuino, un crecimiento que ningún rumor social hubiera podido forzar. Respondió con voz suave, aunque inflexible en su claridad. Milord, le concedo esa oportunidad. No por su insistencia, sino por la sinceridad que ha demostrado. Pero tenga presente algo. Mi corazón no se mueve por deslumbramiento, sino por convicción, y la convicción no se forma en un día, ni en una temporada. Los ojos del duque brillaron con comprensión y reverencia. Lo sé, Su Alteza, y no deseo apresurar nada, solo caminar a su lado, al paso que usted marque. La conversación terminó sin dramatismos, sin promesas precipitadas, pero con una quietud nueva entre ambos, una quietud que parecía un acuerdo silencioso. Cuando regresaron al salón, Lady Ashcombe los observó con una satisfacción tan sutil que casi parecía inocente. Charlotte, en cambio, apenas podía contenerse. A la salida, cuando la velada llegó a su fin, Ravenshire se acercó una última vez. Su Alteza, ¿me permitiría solicitar su compañía para una nueva conversación en los próximos días? Catherine respondió, cuando la ocasión sea adecuada, milord. Ravenshire sonrió. Esperaré esa ocasión con respeto. El duque se despidió con una reverencia profunda y salió de la casa. Charlotte corrió hacia Catherine en cuanto él desapareció. Catherine, dime que no imaginé lo que vi. La princesa respiró profundamente antes de responder. Charlotte, algo está cambiando, pero aún no sé hacia dónde. Mrs. Langford se acercó, con la serenidad que siempre equilibraba cualquier exaltación ajena. Milady, cuando el cambio nace del respeto y la verdad, rara vez lleva al error. Catherine no respondió, pero su silencio, un silencio suave, luminoso, profundamente consciente, revelaba que su corazón empezaba, poco a poco, a abrir una puerta que jamás se había atrevido a tocar. El invierno comenzaba a retirarse lentamente, dejando en las calles de Londres un aire suave, casi primaveral. Los árboles aún desnudos insinuaban tímidos brotes verdes, y el cielo, menos opaco que semanas atrás, anunciaba una estación de renovación. Quizá por eso, mientras Catherine observaba desde su ventana la claridad naciente del día, sintió que también en su interior algo estaba despertando, aunque todavía no se atrevía a admitirlo abiertamente. El paseo en Kensington, la velada artística, la sinceridad inesperada del duque, todo ello se entrelazaba en su memoria con una delicadeza que la sorprendía. Catherine, mujer de razón firme y corazón prudente, se encontraba ahora en medio de sentimientos que avanzaban despacio, pero con una persistencia irrefutable. Mrs. Langford, que entró con una bandeja de té, percibió de inmediato la expresión pensativa de la princesa. «Milady, parece usted más tranquila hoy». Catherine asintió suavemente. «Creo que empiezo a comprenderme mejor, Mrs. Langford, y comprender al duque también». La dama sonrió con afecto. «Eso no es poca cosa, milady. Comprender a otro ser humano, especialmente a uno tan reservado como él, requiere más valentía que cualquier acto social». Catherine tomó su taza de té. «Mi corazón aún sigue siendo cauto, pero ya no teme. Esa diferencia es importante». Antes de que pudiera continuar, el mayordomo entró. «Milady, ha llegado una invitación urgente de parte de Lady Ashcombe. Indica que es de gran importancia para la temporada. Solicita su presencia esta tarde». Catherine frunció el ceño con suavidad. Lady Ashcombe rara vez exagera, pero tampoco suele explicar. «Muy bien, asistiré». Mrs. Langford añadió, con un matiz preocupado. «¿Cree usted que puede tratarse de asuntos relacionados con el duque?» Catherine dejó la taza sobre el plato con delicadeza. No sería improbable. La residencia de Lady Ashcombe estaba más animada que en ocasiones previas. Aunque solo un grupo selecto de invitados había sido convocado, se percibía cierta expectación. Charlotte, por supuesto, fue la primera en interceptar a Catherine. «Por fin llegas. Catherine, no sabes lo que corre por los salones.
Dicen que la reina ha decidido organizar un baile especial para celebrar el fin del invierno. Será el evento más importante antes de la temporada oficial. Y Charlotte se inclinó hacia su prima con el brillo indiscreto de quien ha oído demasiado. Dicen que algunos caballeros ya están considerando quién será su primera elección para el vals principal. Y el nombre del duque... Catherine la interrumpió con serenidad firme. Charlotte, por favor, no alimentes rumores sin fundamento. Charlotte cerró los labios, aunque la emoción seguía ardiendo en sus ojos. Muy bien, pero no podrás negar que sería un gesto significativo. El primer vals no es un honor trivial. Un vals no define la verdad de ninguna intención, replicó Catherine. En Londres sí, murmuró Charlotte, aunque más bajo. Antes de que la conversación pudiera prolongarse, Lady Ashcombe apareció con ese ritmo suave y decidido que la caracterizaba. Princesa Catherine, agradezco profundamente que haya venido. Reuní a este pequeño grupo para una razón particular. La reina anunciará esta noche que ha elegido a ciertos miembros de la nobleza para participar en un comité cultural especial. Y me han informado que usted es una de las seleccionadas. Catherine abrió ligeramente los ojos, sorprendida. ¿Yo? ¿Con qué propósito? La reina aprecia su sensibilidad, su juicio equilibrado, su capacidad para inspirar respeto sin imponer presencia. Y... Lady Ashcombe hizo una pausa calculada, porque su nombre ha resonado muchísimo en las últimas semanas entre círculos intelectuales y diplomáticos, más de lo que usted imagina. Catherine sintió un ligero rubor en las mejillas. No sé si merezco tanto crédito. Lo merece, princesa, respondió Lady Ashcombe. Y hay otro detalle que debe conocer. Charlotte contenía la respiración. El duque de Ravenshire también ha sido convocado al comité. Un silencio breve, significativo, se impuso entre las tres. Catherine mantuvo la compostura. Si es decisión de la reina, solo me corresponde acatarla. Pero Lady Ashcombe la miró con una expresión profunda, casi maternal. La reina confía en su juicio, princesa, pero también observa. Y aquellos que desean su bienestar, también. Catherine entendió el mensaje oculto. Lady Ashcombe estaba diciendo, sin decirlo, que la corte entera seguía con atención el vínculo sutil que empezaba a formarse entre ella y Ravenshire. La reunión avanzó con conversaciones variadas, aunque todos parecían hablar con una cautela especial, como si midieran cada palabra. Tras un rato, Catherine se encontró conversando con el diplomático Sir Alistair Wentworth, quien mencionó casualmente: Su Alteza, es admirable la calma con que maneja la atención pública. Muchos en su posición se sentirían abrumados, pero usted jamás pierde el equilibrio. Eso no pasa desapercibido para ciertos caballeros del reino. La atención no es mérito, milord, respondió Catherine. La prudencia es un deber. Y aún así, dijo una voz detrás de ellos, pocos la ejercen con tanta naturalidad. Catherine se volvió. El duque de Ravenshire se encontraba allí, ofreciendo una reverencia impecable. Milord, saludó Catherine. Su Alteza, respondió él, y se volvió hacia Wentworth. Si me disculpa, Sir Alistair, me gustaría robar unos minutos de su conversación. El diplomático sonrió con complicidad y se retiró. Ravenshire habló con voz baja. ¿Le ha informado Lady Ashcombe de la noticia? Sí, milord. Me sorprende profundamente. Me alegra saber que estaremos trabajando juntos en el comité. Creo que podría ser una oportunidad valiosa. Catherine mantuvo su habitual compostura. Una oportunidad para servir al reino, sin duda. Ravenshire la miró con una profundidad que revelaba un pensamiento no dicho. Y quizá para conocernos mejor, si usted lo permite. Los ojos de Catherine, tan serenos, se suavizaron un instante. El tiempo y las circunstancias lo dirán, milord. Ravenshire asintió con un respeto que parecía renovarse cada vez que la escuchaba. Más tarde, cuando el salón ya se había llenado con los ecos de la noticia real, la música comenzó y algunos invitados se reunieron cerca del piano. Alguien solicitó una pieza tranquila, y la melodía que siguió se extendió como un suspiro elegante. En ese momento, Ravenshire dio un paso hacia Catherine. Su Alteza, sé que no es un baile oficial, pero ¿me permitiría acompañarla en esta pieza? Catherine percibió la delicadeza de la petición. No era un desafío social, ni una declaración abierta. Era simplemente un gesto que buscaba comunicar algo esencial. Deseo caminar a tu ritmo, no al mío. Ella respondió con una reverencia mínima. Con gusto, milord. No bailaron un vals formal, sino un paseo lento, marcado por la música tenue. No había espectadores cercanos,
salvo Mrs. Langford y una emocionada y silenciosa, para evitar reprimendas, Charlotte. Mientras caminaban al compás, Ravenshire habló en voz suave. «Princesa Catherine, soy consciente de que la estima no se conquista con palabras, sino con constancia, y sé que aún debo demostrarla, pero agradezco, profundamente, cada paso que usted me permite dar». Catherine respondió con sinceridad tranquila. «Y yo agradezco cada paso que usted da sin prisa». El duque no ocultó la emoción que cruzó su mirada. No era exaltada, sino contenida, pero real. ¿Puedo confiar en que no he perdido toda posibilidad? Catherine mantuvo la mirada fija al frente, elegante, reflexiva, profundamente honesta. «Milord, una posibilidad nunca se gana ni se pierde de inmediato. Se construye, y usted ha comenzado a construirla». Ravenshire inclinó la cabeza, como si aquella frase fuera un regalo más valioso que cualquier promesa. Esa noche, de regreso en casa, Catherine permaneció un largo rato junto a la ventana, contemplando la luna creciente. Mrs. Langford se acercó. «Milady, ¿se siente inquieta?» Catherine negó suavemente. «No, me siento abierta al porvenir, pero con prudencia». «Entonces su corazón está haciendo exactamente lo que debe», respondió la dama. Catherine sonrió. «Quizá, pero aún no debo concederle alas, no hasta comprender mejor qué es lo que empieza a nacer en él». Miró el cielo, donde la luna avanzaba tranquila, y por primera vez, Catherine se permitió admitir internamente, solo para sí misma, que el duque ya no era un desconocido desafortunado, ni un orgulloso corregido. Era un hombre que comenzaba a importar, un hombre que despertaba algo que, si crecía con la misma paciencia que él mostraba, podría llegar a cambiar su destino. Los preparativos para el gran baile de fin de invierno avanzaban con un entusiasmo palpable en toda la ciudad. Las ventanas de Mayfair exhibían sedas nuevas, las modistas se veían desbordadas de encargos y los salones resonaban con rumores, expectativas y predicciones. Catherine, aunque no era ajena a ese alboroto, procuraba mantenerse serena en medio de la agitación. Desde su habitación, contemplaba la calle donde los coches iban y venían sin descanso. Pensaba no tanto en el baile, sino en los días recientes, las conversaciones con Ravenshire, la humilde constancia con que él se acercaba a ella, los silencios compartidos, el respeto invariable. Nada de ello era precipitado, y justamente por eso tenía un peso que Catherine no podía ignorar. Mrs. Langford entró con un leve toque en la puerta. «Milady, Lady Ashcombe ha enviado una carta urgente». La princesa tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Tras leerlo, frunció ligeramente el ceño. «La reina requiere mi presencia esta tarde en St. James para una reunión preliminar del Comité Cultural». Mrs. Langford sonrió. «Es un honor, milady, y una oportunidad para mostrar su carácter ante quienes aún no la conocen bien». Catherine suspiró suavemente. «Sí, pero temo que esa reunión traerá consigo más atención de la que deseo. La atención no siempre es elección propia, milady, pero sí lo es la manera de sobrellevarla». Catherine asintió, reconociendo la verdad en aquellas palabras. La reunión del comité tuvo lugar en un salón relativamente pequeño dentro del Palacio de St. James. Varias personalidades influyentes esperaban: diplomáticos, artistas distinguidos, damas filántropas y un reducido número de nobles cuidadosamente seleccionados por la reina. Entre ellos, inevitablemente, se hallaba el duque de Ravenshire. Cuando Catherine entró, las conversaciones disminuyeron de forma sutil. Su porte elegante, su serenidad habitual y la modestia luminosa de su semblante parecían envolverla de una dignidad natural que no necesitaba reforzarse. Ravenshire se levantó al verla y realizó una inclinación respetuosa, más profunda que las que dedicaba a otros miembros del comité. Catherine respondió con equivalente cortesía, pero sin perder la imparcialidad necesaria para la ocasión. La reunión comenzó. La reina, aunque no presente, había enviado instrucciones claras. El comité debía proponer actividades culturales que fortalecieran la identidad del reino y fomentaran la educación de la sociedad. Las discusiones se desarrollaron con cierta fluidez, aunque algunos participantes mostraban más interés en impresionar que en colaborar. Catherine escuchó con atención y moderación. No intervenía a menos que considerara su aporte realmente necesario. Y cuando lo hacía, sus palabras eran tan precisas, tan equilibradas y tan sensatas, que el salón entero inclinaba ligeramente la cabeza, como reconociendo que aquello era más que una opinión fugaz. En una de sus intervenciones sugirió:
Sería provechoso incluir en las actividades una exposición dedicada a los oficios tradicionales que están desapareciendo. El arte no reside solo en grandes pinturas o composiciones, sino también en las manos de quienes moldean la esencia de nuestra cultura cotidiana. Un diplomático respondió con escepticismo. ¿Considera Su Alteza que eso despertaría interés entre las clases altas? Catherine lo miró con serenidad firme. Milord, despertar interés no siempre es responsabilidad del público, sino de la presentación. Si se honra al artesano con la misma dignidad que al artista consagrado, el espectador verá lo que antes ignoraba. El comentario provocó un silencio respetuoso. Incluso los más incrédulos parecieron aceptar la sensatez de sus palabras. Ravenshire la observaba con un orgullo tan discreto que casi pasaba inadvertido. Sin embargo, su mirada revelaba algo más: admiración profunda, no de su belleza, ni de su posición, sino de su juicio. Al finalizar la sesión, algunos miembros se acercaron a felicitarla. Catherine respondió con cortesía medida. Ravenshire esperó hasta que los demás se retiraron antes de acercarse. Su Alteza, ha hablado usted con extraordinaria lucidez. Solo he dicho lo que consideré justo para el comité, milord. Lo justo, en su voz, suena siempre a verdad, replicó él con un respeto silencioso. Catherine bajó ligeramente la mirada, no por timidez, sino por la profundidad inesperada del comentario. La verdad debe ser humilde, milord. De lo contrario, deja de serlo. El duque sonrió con suavidad. Quizá algún día me permita conocer la verdad de su corazón con esa misma claridad. Catherine demoró unos segundos antes de responder. Cuando mi corazón la conozca con certeza, milord, tendrá usted noticia de ello. No había promesa, pero sí una puerta entreabierta. Al salir del palacio, Catherine encontró a Charlotte esperándola. Catherine, todo Londres habla ya de la reunión del comité. Dicen que impresionaste a todos. Y... oh, no me lo niegues. ¿Y Ravenshire? ¿Cómo te miraba? Catherine respiró profundamente. Charlotte, el duque está comportándose con honor, y yo intento mantener la prudencia que considero necesaria. Entonces la prudencia es lo que más lo enamora, exclamó Charlotte. Catherine soltó una risa suave y mínima. Por favor, recuerda que no se trata de enamoramientos ni de certezas, sino de conocimiento. La prisa nunca ha llevado a buen fin. Charlotte, sin embargo, mantenía su sonrisa encendida. Quizá no haya prisa, Catherine, pero hay algo inevitable. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para el baile. Todo Londres vibraba con expectativa. Y mientras las flores, las luces y la música se organizaban con precisión casi militar, Catherine sentía que en su interior se libraba una batalla más delicada. Sabía que el baile sería decisivo, no por un vals ni por el juicio de la sociedad, sino porque allí, en medio de la música, el ruido y la belleza, ella descubriría si su corazón estaba realmente dispuesto a dar un paso hacia Ravenshire, o si su prudencia prevalecería como barrera final. La mañana del baile, Mrs. Langford la ayudó a elegir el vestido. Optaron por un diseño en tonos marfil, con detalles bordados en hilo de plata. Elegante, discreto, luminoso. Charlotte, que vino a verla, quedó sin palabras. Catherine, pareces una visión. Ravenshire, oh cielo santo. Ravenshire no podrá articular una sola frase. Catherine sonrió con calma. No busco deslumbrarlo, Charlotte. Solo deseo presentarme como soy. Y eso es lo que más lo deslumbrará, murmuró su prima. Cuando Catherine llegó al palacio donde se celebraría el baile, la orquesta ya afinaba los instrumentos y los invitados comenzaban a llenar el salón. Todo brillaba. Los candelabros, los trajes, los ojos expectantes. Pero cuando Catherine cruzó el umbral, un murmullo suave recorrió la sala. No era escándalo ni sorpresa exagerada. Era admiración silenciosa. La princesa avanzó con elegancia, saludando con mesura, y entonces lo vio. El duque de Ravenshire, situado cerca del estrado de la orquesta, la observaba con una expresión que no intentaba ocultar. Profunda reverencia. Ravenshire se abrió paso con discreción y detuvo su avance a una distancia adecuada. Su Alteza, esta noche el salón parece más claro que de costumbre. Seguramente es la luz reflejada en tantos adornos, milord, respondió Catherine con elegancia medida. O quizá, replicó él con suavidad, es que usted ha entrado. Charlotte, no lejos de ellos, casi dejó caer su abanico de pura emoción. La princesa mantuvo la compostura. Milord, ¿solicitará usted un vals esta noche? El duque la miró con una intensidad tranquila. Su Alteza, no solicitaré un vals, solicitaré el primero.
La frase cayó con suavidad, pero su significado resonó como un susurro portentoso entre quienes estaban lo suficientemente cerca para escucharlo. Catherine sintió que su corazón reaccionaba, no con turbulencia, sino con un temblor sereno, un temblor que anticipaba una decisión. Ella respondió: «Milord, cuando la orquesta inicie la primera melodía, estaré dispuesta». El duque inclinó la cabeza en un gesto que traslucía tanto gratitud como emoción contenida, y mientras el murmullo crecía en el salón, Catherine comprendió algo con una claridad luminosa. Ya no era solo el duque quien caminaba hacia ella. Ella misma había comenzado a caminar hacia él. La orquesta se ajustaba para iniciar el primer vals. El silencio expectante se expandía, y en ese instante, Catherine supo que lo que ocurriera en los próximos minutos marcaría un giro decisivo en su destino. No por el baile, sino por el corazón que, al fin, empezaba a hablar. El salón del palacio brillaba como si hubiera sido creado para contener un solo momento, aquel en que la orquesta, tras un breve silencio, elevó los primeros compases del vals inaugural. Los invitados se alinearon a los lados, dejando el centro despejado. La reina observaba desde su estrado, y la expectación vibraba como una cuerda tensada. Catherine se encontraba a pocos pasos de la pista, su respiración tan serena como su porte, y sin embargo, en lo más profundo de su pecho, algo latía con una sutileza nueva, diferente, casi luminosa. El duque de Ravenshire avanzó hacia ella. No hubo prisa en su caminar, pero sí una determinación absoluta. Cuando se detuvo ante Catherine, inclinó la cabeza con reverencia impecable, y su voz, aunque baja, resonó con una solemnidad que pareció envolver a ambos. «Su Alteza, ¿me concedería el honor del primer vals?» Catherine lo miró con una dulzura tranquila, la misma que lo había desarmado desde el primer día, sin que él lo advirtiera. «Es un honor para mí, milord». Ravenshire extendió su mano. Catherine la tomó con delicadeza, y juntos avanzaron hacia el centro del salón, donde todos los ojos se posaron sobre ellos sin disimulo. No era solo curiosidad social, era la intuición colectiva de que estaban presenciando algo que trascendía el simple formalismo de un baile. La música se alzó. El vals comenzó. Los primeros pasos fueron ceremoniosos, fieles a la etiqueta. Catherine se movía con naturalidad impecable. Ravenshire, a su lado, acompañaba con respeto y una compostura que no ocultaba del todo la emoción contenida. Pero a medida que avanzaban, la distancia interior, aquella que había existido desde Hampshire, comenzó a desvanecerse. El duque la guiaba con una atención exquisita, sin intentar imponerse ni destacar. Parecía haber comprendido, de manera irrevocable, que la grandeza no reside en el dominio, sino en la armonía. «No imaginé jamás merecer este momento, Su Alteza», murmuró él entre un giro y otro. «Las ocasiones valiosas no se merecen, milord, se reconocen», respondió Catherine con delicadeza. Ravenshire sostuvo su mirada por un instante más de lo permitido en un salón colmado de espectadores, pero nadie osó interrumpirlos. La danza continuó fluyendo, ligera y precisa, como si ambos se hubieran preparado toda la vida para encontrarse exactamente allí. El rumor, suave como una ola contenida, corría entre los invitados. El duque ha elegido a la princesa. No ha bailado un primer vals en años. Parece otro hombre. Charlotte, desde el borde del salón, tenía los ojos brillantes de emoción. Mrs. Langford, serena como siempre, observaba con calma sabia, consciente de que Catherine avanzaba hacia un destino construido por su propio carácter. Al final de la pieza, cuando la música descendió como un suspiro, el duque inclinó la cabeza hacia Catherine, pero no se apresuró en soltar su mano. «Su Alteza, no puedo expresar lo que este vals significa para mí». Catherine respondió con la honestidad suave que lo había transformado. «Entonces no lo exprese con palabras, milord. Exprese con hechos lo que desea construir». La respiración del duque se alteró un instante. «Eso haré, si me lo permite». Catherine solo inclinó la cabeza. Pero ese gesto, contenido y luminoso, valió más que cualquier afirmación explícita. La velada avanzó con un ritmo alegre, casi festivo. Muchos caballeros solicitaron a Catherine otras danzas, pero ella, por prudencia y respeto al significado del vals inicial, aceptó solo 2 más. Mantener la medida era parte de su esencia, y esa moderación elevaba, en vez de disminuir su presencia. Después del tercer baile, Catherine se retiró hacia un balcón que daba a los jardines del palacio. La noche era fría,
pero la luna iluminaba el estanque con un brillo plateado que parecía calmar cualquier tumulto interior. Fue allí donde el duque la encontró, manteniendo una distancia correcta. «¿Interrumpo su contemplación, Su Alteza?» «Solo si lo desea usted, milord», respondió ella con un matiz de leve ironía elegante. El duque sonrió apenas. «Debo confesar algo, si me lo permite». Catherine asintió. «El hombre que fui en Hampshire no era digno de su atención. Creí ver insignificancia donde había virtud. Creí ver silencio donde había fortaleza. Creí ver sencillez donde había profundidad». Catherine escuchó sin desviar la mirada de la luna. «Milord, todos vemos a través de nuestros prejuicios, hasta que la verdad nos alcanza, y usted ha sido para mí esa verdad», replicó él, con una sinceridad que no buscaba impresionar, sino liberar. Catherine giró ligeramente el rostro. «La verdad debe ser mutua, milord. No basta con admirar. Hay que comprender, y comprender requiere tiempo. Estoy dispuesto a esperarlo. Cuando usted me conoció, era un hombre endurecido por la costumbre. Ahora, deseo ser un hombre digno de caminar a su lado». Hubo un silencio profundo, no incómodo, sino necesario. El viento movió suavemente los pliegues del vestido de Catherine. Finalmente, ella habló. «Milord, no puedo ofrecerle aún más de lo que soy hoy. Una mujer cauta, de juicio firme, que necesita observar todavía más de su carácter. Pero sí puedo ofrecerle algo que antes no sabía si debía conceder». Ravenshire la miró con contenida esperanza. «¿Y qué es eso, Su Alteza?» Catherine respondió con la voz más suave que él había oído de ella. «Mi disposición». El duque pareció contener el aliento. «¿Su disposición? ¿Hacia mí?» Catherine sostuvo su mirada sin desviar el alma. «Mi disposición a permitir que usted se acerque, a permitir que mis reservas se abran lentamente, y a concederle la oportunidad de demostrar que su propósito es sincero». Ravenshire bajó la cabeza, en un gesto de gratitud profunda. «Lo es, Su Alteza. Lo será mientras viva». Regresaron al salón, donde la música había cambiado a piezas más animadas. Charlotte se acercó de inmediato, sin lograr ocultar su emoción. «Catherine, todo Londres habla de ti y del duque. Dicen que bailasteis como si el resto del salón hubiera desaparecido». Catherine sonrió con discreción. «El salón estaba muy presente, te lo aseguro». Pero Charlotte, feliz, no le creyó del todo. Mientras hablaban, Ravenshire se aproximó una vez más, pero ahora con mesura perfecta, como quien reconoce que la presencia de una dama no debe ser invadida, sino honrada. «Su Alteza», dijo con tono respetuoso, «si en algún momento de esta noche necesita retirarse o desea un poco de descanso, estaré a su servicio, no como obligación, sino como deseo sincero de velar por su bienestar». Catherine respondió. «Le agradezco la consideración, milord, y confío en que así será». La mirada del duque se suavizó con un afecto que no buscaba poseer, sino acompañar. Horas después, cuando el baile se acercaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, Catherine caminó hacia el vestíbulo principal acompañada de Charlotte y Mrs. Langford. Ravenshire, manteniendo la distancia apropiada, siguió su paso con discreción. A la salida, antes de que Catherine abordara su carruaje, él se detuvo frente a ella por última vez. «Su Alteza, esta noche guardaré en mi memoria como un tesoro, y si usted lo permite, buscaré ocasiones futuras para caminar a su lado, no como quien exige, sino como quien honra». Catherine inclinó la cabeza, pero esta vez con una suavidad cálida, casi luminosa. «Milord, nos veremos pronto. El destino lo requiere, pero más aún, la voluntad». Ravenshire entendió, no una promesa definitiva, pero sí un inicio verdadero. La princesa subió a la carroza. El duque la vio partir con respeto, esperanza y un afecto que ya no necesitaba ocultar. Dentro del carruaje, Charlotte apenas podía contenerse. «Catherine, esto es el comienzo. ¿No lo sientes?» Catherine miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Una sonrisa leve, noble, clara apareció en sus labios. «Sí, Charlotte, lo siento, y por primera vez lo acepto». Mrs. Langford tomó suavemente la mano de la princesa. «Mi lady, su corazón ha elegido con sabiduría». Catherine apoyó la cabeza contra el respaldo, cerró los ojos y respondió. «No ha elegido aún, Mrs. Langford, pero ha decidido abrirse, y ese es el verdadero comienzo». La carroza avanzó por las calles silenciosas de Londres, mientras la luna acompañaba el inicio de un destino tejido con paciencia, virtud y verdad. Y así, la princesa, considerada alguna vez insignificante,
Se convirtió en la mujer capaz de transformar al duque más orgulloso del reino, no por belleza, ni por ambición, sino por la nobleza inalterable de su carácter, un carácter que, al fin, había encontrado eco.